y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hermano querido, hoy quiero hablar contigo como si estuviéramos sentados en la mesa de la cocina de la iglesia, con un tintico caliente, sin prisa, sin apariencias, solo tú y yo, y este tema que tanto duele. Esa sensación de que tu autoestima se hace pedazos cuando no puedes pagar el alquiler a tiempo, cuando miras las cuentas y sientes que tu futuro se te escurre entre los dedos. No vengo a regañarte ni a darte una clase, vengo a abrazarte con palabras, como una mujer mayor que ha visto muchas lágrimas, muchos recibos vencidos y aún así también ha visto la fidelidad de Dios en medio de la escasez. Mira, déjame comenzar contándote una historia moderna, muy parecida a lo que quizá estás viviendo. Imagina a Carlos, un hombre de unos 40 y tantos, trabajador, responsable, no perfecto, pero que siempre ha hecho lo posible por ser buen proveedor para su casa. Él no es flojo, madruga, se esfuerza, hace horas extras cuando se puede. Pero la economía empezó a apretarse. Subió el arriendo, bajaron las ventas, un cliente grande se atrasó en pagarle y de un momento a otro se vio con una montaña de fechas y un bolsillo vacío. Un día, Carlos se sentó en la sala de su pequeño apartamento, ya de noche. Sus hijos dormían, su esposa estaba en la habitación orando en silencio y él se quedó solo con el ruido del refrigerador y el papel del recibo de alquiler en la mano, con un sello que decía vencido. No era solo el dinero, era lo que él sentía que ese papel decía de él: fracasado, irresponsable, inútil, mal padre, mal esposo, mal hijo de Dios. Cada palabra le pesaba más que cualquier cifra. Y ahí, en ese silencio, empezó la batalla en su mente. Una voz interna le decía: mírate a tu edad y no puedes ni pagar un techo. Dios debe estar decepcionado de ti, no vales nada. Esa voz no hablaba de números, hablaba de identidad. Y cuando la identidad se golpea, la autoestima se viene abajo y la visión de futuro se nubla, porque empiezas a creer que lo que vives hoy será tu sello para siempre. Pasaron los días y aunque Carlos logró hablar con el dueño del apartamento para pedirle unos días más, él seguía caminando con la cabeza baja. En el trabajo ya no se atrevía a proponer ideas, en la iglesia se sentaba atrás, casi escondido, y cuando llegaba el momento de la ofrenda sentía que ni siquiera podía levantar la vista. Le parecía que todos lo veían con un letrero en la frente: no puede pagar el alquiler. Su autoestima empezó a depender totalmente de su capacidad de cumplir con esas responsabilidades económicas. Y cuando fallaba ahí, sentía que fallaba en todo. Mira qué trampa tan sutil. El enemigo no solo quiere hacerte pasar por escasez, quiere que en medio de esa escasez te creas indigno del amor de Dios, sin valor, sin futuro, sin propósito. Eso es mucho más peligroso que un recibo vencido. Un domingo, casi obligado por su esposa, Carlos fue a la iglesia. No fue con ganas, fue por no discutir. Y se sentó en la esquina, con la mente llena de cálculos. Si pago esto, no me alcanza para lo otro. Si no le pago al del arriendo, quizá nos echen. Si busco otro trabajo, ¿quién me va a contratar así? Todo en su cabeza era números, miedo y vergüenza. En medio del culto, una hermana mayor, de esas que ya tienen el cabello blanco y las manos arrugadas, se acercó después de la reunión y solo le dijo: mijo, ¿qué te pasa? Se te nota en los ojos que traes un peso muy grande. Él, como tú quizá en este momento, no quería abrir la boca, porque sentía que si empezaba a hablar iba a llorar. Pero esa mujer no necesitaba detalles. Lo miró con ternura y le dijo algo muy sencillo: tu valor no se mide en pesos ni en fechas de vencimiento. Dios no te ve como un recibo atrasado, te ve como hijo amado. Esa frase no le pagó el arriendo de inmediato, pero empezó a mover algo por dentro, porque de repente alguien le recordó que su identidad no estaba atada a su situación económica. Hermano, eso mismo es lo que hoy esta voz de mujer mayor quiere decirte a ti. No eres tu deuda, no eres tu atraso, no eres tu crisis financiera. Ahora déjame llevarte de esa sala moderna, con recibos y cuentas, a una historia bíblica que, aunque tiene siglos de antigüedad, habla el mismo lenguaje de angustia, escasez y miedo por el futuro. No tenían arriendo como tal, pero sí tenían hambre, de la que duele en el estómago y también en el alma. Piensa en José.
el hijo de Jacob, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos, que conoció la injusticia, la traición, la cárcel y que de un momento a otro fue puesto por Dios en un lugar de autoridad en Egipto. No solo se encargó de las finanzas de una nación, también se convirtió en instrumento de provisión para muchas familias cuando llegó una hambruna severa en toda la tierra. Esa hambruna no fue un pequeño desorden económico, fue una crisis que tocó todas las casas, todos los bolsillos, todos los estómagos. La Biblia cuenta que cuando el hambre golpeó, la gente corría a Faraón pidiendo pan y él los enviaba a José, porque Dios le había dado sabiduría para administrar en los tiempos de abundancia y en los de escasez. Desde todos los países venían a Egipto para comprar grano, porque el hambre era severa en toda la tierra. Mira qué interesante, Dios no evitó la hambruna, pero sí se encargó de levantar un instrumento para que en medio de ella hubiera provisión. Ahora piensa en la familia de José, en su padre Jacob y en sus hermanos, los mismos que lo habían vendido. Ellos también sintieron el golpe de la crisis. El ganado flaqueaba, las reservas se reducían y llegó un punto en que tuvieron que tomar una decisión dolorosa y humillante para su orgullo: ir a pedir ayuda a Egipto. Eso implica reconocer límite, fragilidad, escasez. Cuando esos hombres caminan hacia Egipto, llevan más que sacos para traer trigo. Llevan la carga de saber que ya no pueden sostener solos a sus familias. ¿Te suena conocido? Tal vez tú también sientes que has tenido que hacer cosas que hieren tu orgullo: pedir prórrogas, renegociar deudas, aceptar trabajos que no te gustan, pedir ayuda. Y en esa caminata del orgullo quebrado es donde Dios muchas veces comienza el proceso de sanidad de la autoestima. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él de inmediato. Hay toda una historia de proceso allí: confrontación, lágrimas, pruebas, reconciliación. Pero hay una frase muy profunda que José termina diciendo tiempo después: que aunque ellos pensaron mal contra él, Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucha gente. Lo que parecía el final de su historia, la traición, la esclavitud, la cárcel, era en realidad el camino hacia un propósito mayor donde Dios lo usaría para sostener a otros en medio de una crisis brutal. ¿Te das cuenta? La crisis económica de esa época no fue la etiqueta final de la vida de José ni de su familia. Fue el escenario donde Dios dejó claro que la provisión verdadera venía de Él, aunque usara graneros, estrategias y gobiernos humanos. Y además, fue la oportunidad para sanar historias rotas, orgullos heridos, culpas y vergüenzas. Lo mismo pasa contigo. Hoy parece que tu historia se reduce a «no puedo pagar el alquiler» o «voy atrasado con las cuentas». Pero Dios ve un cuadro más grande. A veces Él permite que nos falte en lo externo para trabajar algo profundo en el corazón: la identidad, la confianza, la humildad, la dependencia sana de su amor. Y en medio de todo esto vuelve a sonar este versículo como un abrazo de parte del cielo: «Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses 4:19. No dice según lo que tú logres producir, ni según lo que el mercado te permita, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso significa que la fuente principal de tu provisión no es tu jefe, ni tu negocio, ni tus clientes, ni siquiera tu esfuerzo personal, aunque Dios use todo eso. La fuente es Él. Ahora, déjame hablarte muy de cerca, como consejera de iglesia que se sienta a tu lado, te toma la mano y te habla despacio. Porque aquí no solo se trata de creer que Dios puede suplir el dinero que falta. Se trata también de sanar esa herida interior que te dice que por no poder con todo, ya no vales, ya no sirves, ya no tienes futuro. Primero, necesitas saber que tu autoestima, como hijo de Dios, no se construye sobre la base de lo que tienes o de lo que debes, sino sobre quién eres en Cristo. Eres hijo no por tu saldo bancario, sino por la obra de Jesús en la cruz. Tu valor fue definido cuando Él entregó su vida por ti. Nadie paga un precio tan alto por algo sin valor. Eso no lo cambia un arriendo atrasado. Segundo, es importante que reconozcas que sentirte triste, preocupado o hasta avergonzado en un momento como este no te hace menos espiritual. Esa es una reacción humana. Lo que sí puede hacer daño es quedarte a vivir ahí, permitiendo que esa emoción se convierta en tu identidad.
Puedes decir, estoy pasando una crisis, pero no digas, soy un fracaso. Una cosa es la temporada, otra muy distinta es quién eres. Tercero, habla con Dios tal como hablas conmigo ahora. Dile que te duele no poder pagar a tiempo, que te pesa la mirada del dueño del apartamento, que te inquieta el futuro de tu familia. No escondas esos pensamientos como si Él no los viera. Precisamente cuando los traes a la luz, Él puede llenarlos de verdad y de paz. Recuerda que la Biblia invita a presentar todas las preocupaciones en oración con acción de gracias y promete paz que guarde el corazón y los pensamientos. Y aquí, mientras seguimos conversando, quiero incluir algo muy práctico y muy sencillo que a veces se olvida. Este tipo de mensaje no es solo para ti. Así como a Carlos lo bendijo aquella hermana mayor con una frase sencilla, quizá tú puedas ser canal de consuelo para alguien más que está pasando por un mal momento, aunque ahora mismo sientas que no tienes nada que dar. Por eso, más adelante en el video te invitaré a compartir este contenido con alguien que también está luchando con su autoestima y su futuro. Cuando miras a José, ves a un hombre que pudo haber quedado marcado por su pasado, el rechazado, el esclavo, el preso, pero Dios redefinió su historia y le dio un nuevo significado, el administrador, el instrumento de salvación para muchos. Lo mismo puede hacer contigo. Donde hoy ves solo el que no puede pagar el alquiler, Él puede levantar al hombre que, después de aprender en medio de la escasez, será consejero, será testigo, será ayuda para otros. Ahora bien, también hay un lado muy terrenal y concreto en todo esto, y Dios no lo ignora. La Biblia habla de trabajar con diligencia, de administrar con sabiduría, de evitar deudas innecesarias, de ser responsables. Eso no contradice la gracia, más bien es parte de cómo respondemos a esa gracia. No se trata de cruzarse de brazos y decir, Dios proveerá, mientras no se busca opciones, no se habla con el dueño del lugar, no se revisa el presupuesto. Entonces, como esa consejera que te quiere y se preocupa por tu realidad, te animaría a hacer al menos 3 cosas muy concretas, con el corazón puesto en Dios. Habla con honestidad con la persona a la que le debes el alquiler. Explica la situación, propone una fecha realista, muestra disposición. La humildad abre puertas donde el orgullo las cierra. Revisa tus gastos sin culpa pero con sinceridad. Pregunta, ¿qué es realmente necesario y qué puede esperar? La Biblia anima a calcular lo que se puede gastar y a no vivir en prisa financiera. Ora pidiendo dirección específica para generar ingresos adicionales o hacer ajustes en tu trabajo actual, confiando en que Dios puede darte creatividad y oportunidades nuevas. Mientras haces eso, lucha por no permitir que tu valor se pegue los resultados inmediatos. Si logras pagar mañana, no vales más que hoy. Si se demora un poco más, no vales menos. Dios no cambia de opinión sobre ti cada vez que vence un recibo. Y ahora, en medio de esta charla, quiero dejar caer esta frase como una semilla en tu corazón. Antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. No es una frase solo de redes, es una invitación a hacer comunidad, a que este consuelo no se quede solo en ti, sino que corra a otros que también se sienten avergonzados por sus finanzas y su futuro. Porque mira, la autoestima en Dios se fortalece también cuando dejas de mirarte solo a ti mismo y empiezas a ver que Dios quiere usarte, aún en la debilidad, para animar a otros. Hay una dignidad muy profunda en saber que, aunque hoy no tengas todo el dinero que quisieras, sigues siendo un hijo amado con algo valioso que dar, tu experiencia, tus oraciones, tu escucha, tu abrazo, tu testimonio. No eres un caso perdido, eres una historia en proceso. Así como José no se quedó siendo solo el muchacho del pozo, tú no te vas a quedar para siempre siendo el que no pudo pagar el alquiler. Esto es un capítulo, no el libro completo. Si quisieras, se puede seguir desarrollando esta reflexión en más profundidad, paso a paso, como una serie de charlas, para llegar a todo lo que pides en cuanto a extensión, historias y aplicaciones. Pero por hoy, que esta parte sea como ese primer abrazo de la hermana mayor de iglesia que te mira a los ojos y te dice,
Tu valor está en Cristo, no en tu cartera. Tu futuro está en las manos de Dios, no en la fecha de vencimiento del alquiler. Sigamos esta conversación como cuando ya el culto terminó. Las luces están más bajas y uno se queda un rato más hablando de lo que realmente pesa en el corazón. Ya vimos la escena del recibo vencido, del corazón apretado y de la vergüenza. Ahora hablemos con claridad, pero con cariño, de los errores y de las soluciones, siempre desde la gracia de Dios, no desde el látigo de la culpa. Cuando uno no puede pagar el alquiler a tiempo, lo primero que suele hacer la mente es buscar un culpable. Soy bruto, soy flojo, Dios se olvidó de mí, todo está en mi contra. Pero en esa mezcla hay cosas que sí son injustas contigo y otras que sí vale la pena revisar con humildad. Eso es madurez espiritual, dejar de vivir solo desde la emoción y empezar a mirar la situación de frente, con la palabra en una mano y el cuaderno de cuentas en la otra. Un error muy común es confundir fe con desorden. A veces se vive sin presupuesto, sin saber cuánto entra realmente y cuánto sale, tomando decisiones a ojo, y cuando llega el día del arriendo todo parece una sorpresa, aunque en realidad ese gasto estaba anunciado desde el primer día del mes. La palabra anima a administrar, a planificar, a ser fiel en lo poco para poder ser fiel también en lo mucho. No es falta de espiritualidad sentarse con papel y lápiz a revisar gastos, es obediencia práctica. Otro error es dejarse llevar por el impulso o por la comparación. Se compra algo porque todos tienen, se entra en deudas innecesarias para sostener un estilo de vida que no corresponde a la realidad actual, y el alquiler, que es una prioridad básica, termina ahogado entre pagos de cosas que ni siquiera traen verdadera paz. El corazón se hiere más porque siente que no alcanza, pero en el fondo muchas veces no se ha hecho el ejercicio honesto de preguntarse qué es realmente necesario y qué es puro capricho o presión social. También está el error del silencio orgulloso, esa actitud de no hablar con nadie, de no explicar nada, de desaparecer cuando llega el dueño del apartamento, de ignorar los mensajes, pensando que así el problema se irá. Hermano, eso solo empeora las cosas. La Biblia valora la honestidad, la humildad, el ir a hablar antes de que el asunto explote. Muchas veces una conversación a tiempo, con respeto y claridad, abre espacios para acuerdos, plazos, soluciones que no verías si te encierras en el miedo. Y un cuarto error, quizá el más profundo, es hacer del dinero un termómetro del amor de Dios. Pensar, si Dios me amara no estaría pasando por esto. Si fuera más espiritual no tendría deudas. Algo debo haber hecho para que el Señor me castigue así. Esto es una mentira que destruye la autoestima espiritual. La Biblia muestra hombres y mujeres de Dios que pasaron por escasez, por hambre, por pérdidas. Y eso no significó que Dios los amara menos, sino que estaba escribiendo con ellos una historia más profunda. Ahora, hablemos de soluciones, pero no como una lista fría, sino como esos pasos que una hermana mayor te diría mientras te ayuda a ver luz donde tú solo ves pared. Una solución clave es ordenar la casa interior antes de ordenar la casa financiera. ¿Qué quiere decir esto? Volver a tu identidad en Cristo. Si sigues creyendo que eres un fracaso, cualquier plan financiero que intentes se sabotea solo, porque en el fondo pensarás que no mereces salir adelante. Entonces el primer paso es creer de corazón que sigues siendo hijo de Dios, que su amor no se mide en fechas de pago y que su gracia no se agota cuando se agota tu cuenta. Desde ahí, desde esa dignidad recuperada, ya no actúas como mendigo, sino como hijo que pide ayuda y busca caminos con la frente en alto. Después viene el orden práctico. Sentarte, aunque te incomode, a ver números. Anotar ingresos reales no soñados. Anotar gastos fijos, empezando por lo básico. Techo, alimento sencillo, servicios esenciales. Luego, todo lo demás. Deudas, gustos, suscripciones, pequeños goteos que sumados se llevan una parte de tu paz. A la luz de eso, orar. Señor, muéstrame qué debo ajustar, de qué debo desprenderme y dónde debo ser más disciplinado. Otra solución es buscar consejo sabio. La Biblia anima a hacerlo. No caminar solo, no creer que nadie me va a entender. Quizá en tu iglesia hay alguien que sabe de finanzas o un hermano mayor que ya pasó por algo parecido y ahora puede ayudarte con ideas concretas.
renegociar una deuda, priorizar pagos, buscar nuevas fuentes de ingreso. Pedir consejo no te hace débil, te hace humilde y te ahorra golpes que otros ya se dieron. Y por supuesto, la oración perseverante no puede quedar fuera. No solo orar, Señor, mándame plata, sino, Señor, dame sabiduría, abre puertas correctas, cierra las que me harían daño, guarda mi corazón de la amargura y del miedo. Enséñame a confiarte incluso cuando la respuesta no llega en el tiempo que yo quiero. La oración te sostiene para no derrumbarte interiormente mientras Dios va abriendo camino exteriormente. Con el tema del alquiler específicamente, una solución muy concreta es colocar ese gasto en el lugar que le corresponde. Prioridad. Es el techo, la seguridad básica de tu familia. Todo lo demás es secundario. A veces se va dinero en cosas pequeñas, porque es poquito, y cuando sumas, ese poquito era precisamente lo que te faltaba para no atrasarte con el arriendo. No es vivir tacaño, es vivir consciente de la temporada que estás atravesando. Ahora, mientras caminas este proceso de corregir errores y aplicar soluciones, tu autoestima en Dios se va reubicando. Dejas de verte como la víctima de las circunstancias y empiezas a verte como un hijo que aprende, que madura, que se levanta, que pide perdón cuando se equivoca y que también se perdona a sí mismo. Dejas de hablarte solo con frases de condena y comienzas a decirte verdades del cielo. Caí, pero no soy mi caída. Fallé, pero no soy mi fallo. Dios está conmigo en medio de este reajuste. Y llegamos al final de esta segunda parte, donde toca mirar un poco más lejos que el próximo vencimiento del alquiler. Aquí entra la conclusión, pero no como un cierre frío, sino como ese momento en que la consejera de iglesia te mira a los ojos y te hace una pregunta directa. ¿Vas a dejar que esta crisis defina quién eres? ¿O vas a permitir que Dios la use para fortalecerte y acercarte más a Él? La reflexión final es esta. Las crisis financieras, los atrasos, los recibos marcados en rojo son reales, duelen, cansan y dan miedo, pero no tienen la última palabra sobre tu vida. ¿Pueden mostrar errores que necesitas corregir? Sí. ¿Pueden obligarte a ordenar, a renunciar a caprichos, a pedir ayuda? Sí. Pero también pueden convertirse en el lugar donde tu fe se vuelve más profunda y tu autoestima se ancla no en lo que logras, sino en lo que Dios dice de ti. Tu visión de futuro no puede depender solo de cómo te fue este mes. Dios ve años por delante cuando tú solo ves días. Él sigue siendo el mismo en abundancia y en escasez, y sus promesas no se vencen con la fecha del alquiler. Si hoy decides mirarte con sus ojos, no como el que no alcanza, sino como el hijo amado en proceso, algo empieza a cambiar adentro que, tarde o temprano, también se verá afuera. Y ya, para cerrar esta charla como lo haríamos en un video de nuestro canal, con el corazón en la mano, te invito a que no te quedes esto solo para ti. Si estas palabras te han hablado, te han consolado o te han confrontado con amor, déjalo saber en los comentarios. Cuéntanos sin vergüenza qué parte de esta reflexión te tocó más o en qué área quieres que oremos por ti. Eso nos ayuda a seguir acompañándote de manera más cercana. También te animo a que le des me gusta a este video, no por vanidad, sino porque así la plataforma se lo muestra a más personas que hoy mismo pueden estar llorando por no poder pagar su alquiler. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes como este, donde hablamos de la vida real, de las cuentas, de las lágrimas y sobre todo, de la fidelidad de Dios en medio de todo. Y si conoces a alguien que ves apagado, preocupado, que ha perdido su autoestima y su visión de futuro por causa de las deudas o la escasez, compártele este contenido. Quizá este sea el abrazo que su alma necesita hoy.